Las Fuerzas Armadas rechazan informe de la Defensoría del Pueblo por los hechos de octubre del año 2019. Yacu Pérez denunció que Arauz y Lasso le ofrecieron cargos por su respaldo político. Contraloría examina compra de vacunas anti-COVID. 4 ministros fueron citados a dar su versión sobre vacunación. Este es el desarrollo de las noticias. Las Fuerzas Armadas rechazan informe de la Defensoría del Pueblo por los hechos de octubre del año 2019. Esta mañana el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ofreció una rueda de prensa con el objetivo de rechazar el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia creada por la Defensoría del Pueblo para investigar las posibles violaciones a los derechos humanos ocurridas en las protestas y movilizaciones de octubre del año 2019. El general Luis Lara, jefe del Comando Conjunto, manifestó que los enunciados de dicho informe carecen de objetividad y fidelidad, por cuanto sus conclusiones son subjetivas, erradas y sesgadas, sin documentos ni informes probatorios relacionados a la planificación militar para la realización de las operaciones de las Fuerzas Armadas, sustentadas en el Decreto Ejecutivo 884 que firmó el presidente Lenín Moreno para declarar el estado de excepción en el territorio y para que los militares actúen en apoyo complementario a la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas rechazan categóricamente los razonamientos expuestos en ese informe y reafirman que actuaron siempre en el marco de la Constitución de la República, protegiendo los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos, respetando las normas nacionales e internacionales que precautelan estos derechos, señaló. Las Fuerzas Armadas insisten en que su actuación se enmarcó en el respeto a los derechos humanos y que no se disparó un solo proyectil de armamento letal durante estas protestas. Lara también recordó que entre las pérdidas que dejan las manifestaciones de esos días se puede relatar el secuestro de uniformados, agresiones y vejaciones físicas, pérdidas de cerca de 8,7 millones por destrucción e incineración de material y equipo militar. Las Fuerzas Armadas, por su estructura jerarquizada de agresiones y vejaciones físicas que ocasionaron múltiples heridas, destrucción e incineración de material y equipo militar, causando un prejuicio aproximado de $8.700.000, así como ataques violentos a unidades militares, hechos por los cuales se presentaron las respectivas denuncias a la Fiscalía. En este contexto, la Defensoría del Pueblo creó una comisión especial para la verdad y la justicia sobre las movilizaciones de octubre de 2019, cuyos enunciados carecen de objetividad y fidelidad, por cuanto sus conclusiones son subjetivas, erradas y sesgadas, al carecer de documentos e informes probatorios relacionados a la planificación militar para la realización de las operaciones que las Fuerzas Armadas ejecutaron en apoyo complementario a la Policía Nacional al amparo del Decreto 884, que le permita a esta comisión llegar a la verdad de lo ocurrido sobre la actuación de Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas rechazan categóricamente los razonamientos expuestos en referido informe y reafirma que actuaron siempre en el marco de la Constitución de la República, protegiendo los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos, respetando las normas nacionales e internacionales que precautelan estos derechos. En otras noticias, Yacu Pérez denunció que Arauz y Lasso le ofrecieron cargos por su respaldo político. Los presidenciables lo niegan. Los candidatos presidenciales Andrés Arauz de UNES y Guillermo Lasso de Creo negaron que hayan ofrecido cargos públicos al excandidato Yacu Pérez Guartambel por respaldo político para la segunda vuelta electoral, como este último denunció en una reunión de la militancia del movimiento político de Pachacuti. El martes pasado, el Consejo Político de Pachacuti mantuvo un encuentro con los dirigentes de las bases indígenas
entre ellas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en el que resolvieron que impulsarán el voto nulo en los comicios de la segunda vuelta convocado para el 11 de abril. En medio de las discusiones, Pérez Guardambel había revelado a la militancia que Guillermo Lasso les ofreció 5 ministerios a cambio de votos y Andrés Arauz un cargo para cogobernar y financiar con millones de dólares el voto nulo. Esto se conoció en un comunicado divulgado por la organización política, porque Pérez no hizo referencia a ello en la rueda de prensa que se convocó después del encuentro privado. Esa relevación promovió una resolución oficial que contiene una advertencia en contra de aquellos que formen parte de Pachacuti y que acepten un cargo público del candidato que gane las elecciones y llegue a la presidencia de la República. Si alguien de Pachacuti acepta un cargo público, será inmediatamente expulsado, advierte la resolución. Los 2 candidatos presidenciales reaccionaron en las plataformas digitales. Lasso enfatizó: la única reunión que he mantenido con Yacu Pérez fue pública, transparente y los únicos temas que tratamos fueron los que conocieron todos los ecuatorianos. Ese es el espíritu democrático de quienes queremos un verdadero cambio, diálogo y transparencia. El presidencial se refiere al diálogo político que se efectuó el 12 de febrero pasado, cuando se planteó al Consejo Nacional Electoral que haga un recuento de votos de las elecciones del 7 de febrero. Arauz también en Twitter zanjó: jamás me he reunido con Yacu Pérez, jamás le ofrecería a él ni a nadie el reparto que tanto hemos denunciado. Pérez había pedido a los 27 asambleístas electos y a Pachacuti pensar que en poco tiempo podemos llegar a ser el gobierno y no caer a las provocaciones de cargos para gobernaciones, tenencias políticas, direcciones provinciales, como ofrecen quienes envían a los hombres del maletín. Y por otro lado les contamos: Contraloría examina compra de vacunas anti-COVID-19. 4 ministros fueron citados a dar su versión sobre la vacunación. Establecer la veracidad, propiedad y legalidad de los procesos de adquisición de las vacunas contra el COVID-19, su plan de vacunación, distribución y uso, es uno de los 2 de los objetivos del examen especial que realiza la Contraloría a la compra del medicamento. El otro objetivo es determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables al proceso de vacunación. Desde el pasado 22 de febrero, la Contraloría ejecuta esta tarea, indicó la entidad en un comunicado. Agregó que se analizan las operaciones efectuadas entre el 1 de agosto del año 2020 y el 19 de febrero de 2021. En tanto, 4 ministros de Estado y Rocío González, esposa del presidente Lenín Moreno, deberían rendir su versión dentro de la investigación que realiza la Fiscalía al plan de vacunación en contra del coronavirus entre el jueves 25 y viernes 26 de marzo. Los ministros de Energía René Ortiz y de Turismo Rosy Prado este jueves 25 de marzo, mientras que el viernes 26 de marzo deberían hacerlo los ministros de Economía Mauricio Pozo y de Desarrollo Urbano y Vivienda Julio Recalde, además de Rocío González. La toma de versiones se realizará en la unidad del fuero de la Corte Nacional de la Fiscalía. En un listado difundido por el secretario del gabinete Jorge Guatet, se indicó que los ministros Ortiz, Pozo, Recalde y Prado fueron los funcionarios ya vacunados en contra del COVID y se incluyó además al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín. Guadet sostuvo que la inmunización que recibieron los ministros que constan en el listado no fue producto de favoritismo ni pedidos personales. Después de realizada una valoración individual de su edad, estado de salud y actividades estratégicas inherentes al desempeño de funciones, los ministros fueron convocados por el Ministerio de Salud Pública para recibir la vacunación. Mientras que este miércoles fueron llamados a dar su versión 7 personas, entre ellas el periodista Gonzalo Rosero. Su abogado defensor Gonzalo Realpe, recordemos, dijo que pidió a la Fiscalía que haya un diferimiento de la fecha porque tenía una audiencia y que aún no le habían notificado de la nueva. Vladimir Porognia, abogado de una de las personas que fueron citadas a dar su versión el martes, señaló que sobraron 2 vacunas y a efecto de que no se desperdiciaran, el gerente general de aquel entonces del Hospital Carlos Andrade Marín dispuso que se vacunara al personal que lo acompañaba, incluidos un chofer y su defendida. Hemos solicitado el día de hoy a la Fiscalía General del Estado para que dentro del proceso de investigación en contra del exministro Ceballos también llame a rendir su versión a los ministros de Estado,
a estos 5 ministros de Estado que actualmente se encuentran en funciones y que se vacunaron sin respetar ninguna norma, ni listado de priorizados que debe tener el Ministerio de Salud Pública en función del personal de salud y ahora de los adultos mayores. Este hecho de corrupción, de irregularidades, de aprovecharse del cargo, del privilegio del cargo para vacunarse, no lo podemos permitir. Y es por ello mi llamado a la Fiscalía General del Estado para que investigue a los ministros de Estado que se aprovecharon de su cargo para vacunarse. De la misma manera que incluya a las esposas de los ministros de Estado y a aquellos familiares que, aprovechándose de la condición del privilegio que da el cargo público, se han aprovechado vacunándose sin respetar ninguna norma de priorización. Lo mínimo que exige el Estado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano, es que estos señores ministros estén fuera de sus ministerios. No se podría tolerar que un ministro haya aprovechado su cargo para beneficiarse él y sus familias a cargo y a costa de la salud y del derecho del pueblo ecuatoriano, de los adultos mayores, a vacunarse.